Esta mesa de análisis que vamos a hacer hoy 15 de enero, corresponde al webinar número 62 de nuestra serie mensual. Eh, Hoy contamos por sexta vez con la presencia de PricewaterhouseCoopers, para acompañarnos en esta mesa. Es sexta vez consecutiva. Es un privilegio y un honor tener a estos colegas con nosotros, que son, bueno, Alberto Martín, Energy Sector Consulting Partner, y Rosana Fernández, Energy Consulting Senior Manager. Como siempre, bueno, por 62 ocasión, estará con nosotros Julio Salto y Bausa, Associate Partner de nuestra empresa. Los puntos que vamos a ver ahora en esta mesa se corresponden más o menos con lo que habíamos visto en el webinar, y son, bueno, el primero relacionado al cierre del 2025, o sea, que nos, que nos ha traído o que nos trajo el 2025 y que esperamos el 2026. De forma breve vamos a hacer una vuelta en este sentido. Y también, bueno, hablaremos de las baterías, que es el futuro. Dijimos que este trimestre, este quinquenio que comenzó el año pasado, es el quinquenio de las baterías, tanto etanol como hibridación. Y también vamos a hablar de la demanda, que es es decir, el, el caballero que puede venir a salvar la situación, el incremento de demanda, sobre todo el tema de los data centers, la electrificación de la industria. Y por último, en esta primera parte de la mesa, vamos a hablar de los PPA y, bueno, de la financiación, que, como ya hemos dicho, está en una situación complicada. En la segunda parte de esta mesa vamos a intentar responder vuestras preguntas. Ya tenemos unas cuantas que nos habéis efectuado en la sesión esta de preguntas y respuestas. Y entonces esperamos que podáis mm, preguntar y nosotros contestar la mayor cantidad de preguntas posible. Si lo entendéis necesario, podéis poner a quién va dirigida la pregunta, ¿no? Para nosotros no tener que discutir entre nosotros para contestar. Entonces, bueno, damos la palabra a Alberto para que nos hables de qué pasó en el 2025, ¿no? Que ha sido un año complicadillo en muchos sentidos. Y bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Muchas gracias, Antonio, y muchísimas gracias a la Soft por ser parte de esta mesa de análisis y de debate, ¿no? Bueno, en 2025 lo hemos repasado antes en el webinar. Ha habido muchos cambios, ¿no? Y mucha actividad regulatoria, sobre todo guiada por el evento del apagón del 28 de abril, ¿no? Este año creemos que tiene que haber un cambio, ¿no? Y habrá un cambio en ciertas regulaciones pendientes, ¿no? Que tienen que ver con muchos subsectores, ¿no? Del sector eléctrico, que nos tiene que ayudar o que deberían publicarse para ayudar a alcanzar los objetivos del PNIEC, ¿no? Como siempre dice tanto el Ministerio como el Gobierno, ¿no? Empezar, yo creo que uno de los temas más relevantes, además en lo que aquí nos compete, es todo lo que tiene que ver con mecanismos de capacidad, ¿no? El texto, como sabéis, está preparado. Estamos pendientes de una aprobación formal de la Comisión, de la Unión Europea. Eh, Veremos qué celeridad lleva. Veremos si eso obliga, ¿no? a que el producto empiece a aplicar en 2027, ¿no? O finalmente tenemos ciertas ventanas, ¿no? Para que empiece a aplicar en el segundo cuatrimestre, ¿no? El segundo cuarto o el segundo semestre de 2026, ¿no? Veremos si esas modificaciones están sobre la mesa, ¿no? Y aquí el debate más allá, ¿no? de cuándo se publique, es qué mercado, ¿no? O qué precios van a salir, ¿no? Voy a entrar y a qué precio voy a entrar, ¿no? Todo dependerá, lógicamente, ¿no? de las estimaciones de red eléctrica, ¿no? Tenemos bastantes pistas, ¿no? De los informes de cobertura de la demanda, ¿no? Que se publican a nivel Europa, que Red Eléctrica haya traspuesto. Y que aunque no ha habido mucha publicidad, ¿no? Vamos decirlo así, no ha habido mucha repercusión, pero que Red Eléctrica ya los tiene publicados en su web y que efectivamente dice, ¿no? Que hace falta potencia firme para los próximos años, ¿no? Que eso es a lo que habilita que se subaste capacidad, ¿no? Pero que el numerito final, ¿no? Para meter en los modelos de casación, no lo sabremos
eh, hasta que esté, ¿no?, ya formalizado en el BOE, como decimos nosotros, ¿no? Y en función de ese número, ¿no?, ver qué mercado, ¿no?, o cuánta potencia, al revés, está pidiendo, ¿no?, ese mecanismo de capacidad, que hay ciertas normativas, ¿no?, o ciertos, mejor dicho, ciertos requerimientos, ¿no?, en cuanto a D-rating, ¿no?, o sea, en cuanto a potencia firme y en cuanto a flexibilidad, que es un coeficiente, ¿no?, nuevo en España, ¿no?, que no existe en el mercado de capacidad de ningún país, que veremos qué impacto tiene finalmente en el mecanismo, ¿no? ¿Qué tecnología o qué tecnologías se pueden presentar y cuánta potencia de esas tecnologías se pueden presentar, ¿no? Quizás no se pueda presentar toda la potencia necesaria por eso, ¿no? Con lo cual, eh, efectivamente, ¿no? Ahí yo creo que va a ser uno de los temas candentes, ¿no?, como se dice ahora, del 2025, ¿no? Luego, en cuanto a renovables, es verdad que hay dos temas pendientes, ¿no? Por un lado son los parámetros, como, como se conoce en la jerga, ¿no?, los parámetros del RECORE, o sea, qué retribución a la inversión va a tener, ¿no?, la solar, la eólica, el próximo periodo, ¿no? Va a cambiar la tasa de rentabilidad financiera, que por las últimas noticias de la CNMC parece que no, pero bueno, todo podría, como depende al final del día del ministerio, ¿no? El ministerio es el competente, ¿no?, en qué tasa de rentabilidad poner. Eh, y sobre todo esto ligado a las subastas de nueva capacidad ligadas al RECORE, ¿no? Que como hemos dicho antes, es verdad que nueva capacidad eólica fotovoltaica a priori, ¿no?, parece que no va a haber, ¿no?, subastas de ese tipo, ¿no?, de energía a precio regulado, pero quizás sí que es posible que haya subastas, bueno, quizás, o el gobierno ya anunció que iba a haber subastas de tecnologías de cogeneración, incluso de residuos, ¿no? Hay una enmienda eh, política circulando por ahí, ¿no?, para nueva capacidad o renovar capacidad existente, ¿no? Y la nueva cogeneración, ¿no?, y nueva capacidad de tratamiento de residuos está muy ligada a la industria, ¿no?, a la renovación de muchas cogeneraciones que terminan su vida útil. En el caso de desaparecer, da lugar a electrificación de esas industrias, pero no todo se puede electrificar, dará lugar a más consumo de gas o gas renovable, ¿no?, para esas industrias, pero también más consumo de gas de los ciclos combinados, ¿no? Con lo cual, bueno, es un, es una balanza, ¿no? Si desaparece una cogeneración, aumenta el consumo de gas, eh, y quizás debería aumentar el consumo eléctrico, ¿no? Pero es un tema por ver, ¿no? Con lo cual este primer semestre va a estar ligado a ello, ¿no? Un tema que no pega directamente, ¿no?, a la generación eléctrica, pero sí que indirectamente impacta mucho, es toda la metodología retributiva que se acaba de aprobar con respecto a las redes de eléctricas, ¿no?, tanto transporte como para distribución. Ha habido mucho debate, ¿no?, mucha polémica, incluso en el seno de la CNMC, ¿no? Se puede seguir en prensa, ¿no?, de todo lo que ha pasado, y veremos, ¿no? Quizás, ¿no?, poco el mensaje general del sector es que no se va a invertir tanto como necesita el PNIEC, ¿no? Las empresas, incluso en sus planes estratégicos, han anunciado reducción de inversiones en redes, ¿no? Las distribuidoras de menos de 100.000 clientes veremos porque necesitan, ¿no?, grandes proyectos industriales para poder invertir lo que pide el PNIEC, que eso es algo, ¿no?, puntual, no puede ser algo sistemático para todas las distribuidoras. Con lo cual va a ser un tema de debate, ¿no? Y veremos cómo evoluciona, sobre todo este año el que viene, con inversiones que deberían haber anunciado. Veremos cómo se retribuye esas inversiones y veremos si se pone en marcha, ¿no? Porque eso es lo que lógicamente va a dar lugar a habilitar demanda y habilitar generación, ¿no? Un tema que no es del sector eléctrico, pero que va a ir ligado con esto es, lógicamente, todo lo que tiene que ver con redes, la retribución de las redes de gas, ¿no? Que el gas está ahí, ¿no? Todavía la demanda, ¿no?, tanto en como doméstico como ciclos combinados, ¿no? La demanda industrial es verdad que ha caído, veremos hasta cuándo se puede recuperar, pero el cómo se retribuyen las redes, ¿no?, va a ser clave, ¿no?, para mantener esa infraestructura, ¿no?, que lógicamente en los próximos 6 años no se va a desmantelar ni mucho menos, ¿no? A ver si, ¿no?, necesitamos que esa infraestructura esté disponible con la calidad de servicio que necesitan tanto consumidores domésticos como industriales, y veremos, ¿no?, también cómo evoluciona ese debate o esas circulares de gas, ¿no? Por otro lado, ¿no?, otro de los temas que se quedó pendiente de 2025 y que parece que se va a resolver este 2026
es todo lo que tiene que ver con el debate nuclear, ¿no? Como sabéis, ¿no? En el PNIEC hay un plan de cierre considerado, ¿no? Que estuvo firmado, bueno, que está, ¿no? Que hay un protocolo firmado por las empresas para cerrar, ¿no? Con un calendario de cierre por las empresas propietarias de las centrales. Pero ese contrato pues ha cambiado, ¿no? Sus condiciones, ¿no? Estaba sujeto a que no iba a subir la tasa en RESA, que es la tasa que pagan, ¿no? Por sus residuos nucleares, y la verdad es que aumentó en el último año pues más de un 30%. Todo ello unido, ¿no? A las condiciones del apagón, a que no ha habido ¿no? el desarrollo del almacenamiento que se veía en 2019, que fue cuando se cerró el plan, eh, con lo cual las condiciones han cambiado bastantes, ¿no? Ha habido mucho debate y a finales del año ya se vio, ¿no? Que el gobierno estaba dispuesto a hablar, ¿no? Las centrales dieron un paso adelante, aunque pedían una rebaja fiscal que sigue, ¿no? En las demandas, sobre todo las comunidades autónomas, son las que han algunas comunidades, ¿no? Como Valencia, Extremadura, son las que han aceptado cierta rebaja fiscal para mantener, ¿no? sus plantas nucleares en estas comunidades. Veremos cómo evoluciona, ¿no? El Consejo de Seguridad Nuclear se tiene que pronunciar formalmente, aunque informalmente ya lo ha hecho, porque los planes, ¿no? Eh, los permisos de funcionamiento, digamos, ya estaban concedidos a 10 años, con lo cual indirectamente ya tienen permisos para funcionar más allá de la fecha de cierre, aunque formalmente debe dar una nueva fecha de cierre, nuevas inversiones y nuevos planes de operación para las centrales, ¿no? Veremos porque esto sí que no va a reconfigurar no solo la primera central, que es Almaraz, sino, oye, cómo va a ir el efecto cascada, ¿no? Para el resto de centrales, ¿no? Si se amplían, si no, hasta cuándo, etcétera, ¿no? Y ya uno de los últimos postes ahora de la demanda es todo lo que tiene que ver con operación reforzada, ¿no? Que ya hemos comentado algo antes, pero es verdad que se han tomado bastantes medidas a nivel tanto regulatorio, ¿no? Los procedimientos de operación que hemos comentado que se han modificado, que se van a ampliar y se van a hacer permanentes medidas temporales que ha habido en el último cuatrimestre del año, con lo cual, ¿no? La forma de funcionar ha cambiado, ¿no? ¿Hasta cuándo? Veremos, ¿no? Red Eléctrica ha presentado planes de inversión, ¿no? Modificaciones a la planificación de la red de transporte que han sido aprobadas, pero esas inversiones tienen que hacerse, ¿no? Todos estos mecanismos de control de tensión, ¿no? Compensadores síncronos, condensadores, etcétera, se tienen que instalar, lleva unos años de tramitación, ¿no? De puesta en servicio, etcétera, con lo cual quizás hasta 2028 esas inversiones no estarán puestas en marcha. Veremos cuánto dura la operación reforzada, ¿no? Lógicamente, la operación reforzada son riesgos y oportunidades, ¿no? Quizás riesgos para los consumidores, oportunidades para los generadores de participar en ciertos servicios, ¿no? Todo ello, además, como decía Antonio, ¿no? Todos estos novedades o temas regulatorios a resolver durante este año es lo que nos va a ayudar, ¿no? a que despegue tanto la demanda, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con permisos de acceso e inversiones en red, ¿no? Esos nuevos proyectos industriales que hay mucho apetito por entrar. Eh, Cuando digo mucho es muchísimo, ¿no? Cosas que ya han entrado y ya se están construyendo, guiados sobre todo por ayudas europeas, pero muchas ayudas concedidas que todavía no han podido ser aceptadas, ¿no? O mejor dicho, no han renunciado porque tienen tiempo, pero muchas, ¿no? La criticidad de la red está haciendo retrasar las puestas en marcha de esos planes, ¿no? Y de esos proyectos industriales con batería, reciclaje, fabricación, etcétera, que todavía no se han puesto en marcha por esos, ¿no? Por esa dificultad, ¿no? de conectarse a la red, ¿no? Con lo cual veremos, se han ampliado, ¿no? Las fechas de puesta en marcha para poder mantener las ayudas y yo creo que eso va a ser clave para que despegue, ¿no? Y el almacenamiento, lo mismo, ¿no? Hemos comentado antes, oye, el almacenamiento, hay muchos de ellos que ya son rentables a mercado, ¿no? Lo que hace falta es una estructura de financiación que los haga, una estructura de ingresos, mejor dicho, que los haga bancables, ¿no? Guiados ya sea por contratos privados, ¿no? Con los tickets de buena calidad o con mecanismos de capacidad, ¿no? Que los haga viables, pero todo, ¿no? El ritmo al que han bajado los precios en los últimos meses es, ¿no? Lo suficientemente atractivo como para que incluso, ¿no? Clientes, o mejor dicho, ¿no? Desarrolladores que pueden ir a pulmón, ¿no? O grandes empresas puedan ir
¿no? balance propio para financiar eso, ir a mercado e incluso conseguir rentabilidades atractivas, ¿no? A grandes números, ¿no? Y quizás me he extendido un poco, pero Antonio, esto es como vemos los próximos meses y el próximo año, No hay ¿no? problema, no hay problema, Alberto. Gracias. Bueno, pensé que ibas a continuar, ¿no? Ahí Gracias me he quedado. por tu explicación. Rosana, no sé si tienes algún comentario sobre el 2025, el cierre. Ahora estamos al inicio, ¿no? Se supone que al inicio uno tiene sí, planes Haces la reflexión, ¿no? De qué va a ocurrir, qué ha ocurrido, ¿no? Y cómo nos va a impactar. y si hay algún mensaje optimista, ¿no? De inicio de año. Un mensaje optimista. Sí, no. Lo bueno es que este sector siempre está en movimiento y siempre se adapta a lo que viene, ¿no? Entonces, todos son retos que sabemos que vamos a solucionar, ¿no? Pues como decía Alberto, oye, pues tenemos la duda de qué va a pasar con la nuclear, ¿no? Pero bueno, se va a solucionar, ¿no? Igual que, pues ahora el reto, ¿no? También está precisamente en esa integración de las baterías, ¿no? Para mejorar, ¿no? El precio capturado, sobre todo de los proyectos fotovoltaicos. Yo creo que es uno de los grandes retos del año que viene y que es verdad que las baterías a priori, ¿no? E incluso por los planes del gobierno, etcétera, no van a poder solucionar todo, digamos, el gap, ¿no? De los precios, digamos, en las horas solares. Pero sí que habrá muchos proyectos, ¿no? Se vean ayudados, ¿no? De esta foto con la integración de las baterías. Sí que hay otro tema que, bueno, no sé si es positivo, en realidad sobre los inicios del 25, ¿no? Pero bueno, sobre todo pensando en la parte que hemos comentado en el webinar, ¿no? De los PPAs y de cómo vamos a ver el mercado en el año que viene, ¿no? Siempre luego hay mucha regulación que nos impacta en cómo de líquido también va a ser el mercado, ¿no? Si lo va a paralizar, si lo va a motivar, etcétera, ¿no? Entonces hay algún otro tema que hemos visto durante 2025 que se acabará de desarrollar en 2026, como el protocolo GHG, que está, ¿no? Hay una propuesta bueno, que se desarrolló en diciembre justo de este final de año y que a priori se debería aprobar en 2026 y aplicar en 2027, que lo que establece es o intenta ligar las garantías de origen a nivel horario con el consumo bueno, sí, con el consumo eléctrico, ¿no? Para intentar, pues, que la relación, digamos, cuando decimos que consumimos 100% renovable, pues sea ligado hora a hora, ¿no? O sea, introduce el concepto de correlación horaria e incluso de correlación temporal un poco más parecido a lo que se venía estableciendo en los actos delegados eh, para la generación de hidrógeno, ¿no? Que no sé si estáis familiarizados, ¿no? Entonces, este cambio, por ejemplo, en el GHG Protocol, si se desarrolla como está en la propuesta, va a traer pues, también pues, ciertas complejidades, por ejemplo, para los contratos PPA y para que los consumidores puedan realmente certificar que consumen energía renovable, ¿no? Porque iría ligado a pues, algún tipo de cambio en el sistema de garantías de origen que sí que acredite, ¿no? Pues en qué horas se han generado, ¿no? O sea, eh, todos otros cambios, digamos, de mercado que los vemos complejos, la verdad, en el corto plazo. O sea, sí que es más a monitorizar bueno, esta tendencia que se ve a nivel mundial de, oye, no podemos decir que consumimos energía verde si es por la noche y estoy, ¿no? En realidad generando con un ciclo combinado de gas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, son cambios que igual tienen un impacto, voy a decir, menor si no se aprueba, pero bueno, que marcan una tendencia que tenemos que monitorizar, ¿no? O sea, esto está afectando sobre todo a desarrolladores, ¿no? Que tienen ciertas dudas, pero a los consumidores también, ¿no? Que dicen, oye, ¿hasta qué punto entro a firmar un PPA o a desarrollar un proyecto, ¿no? Y luego tengo la duda de que esto no mache con mi consumo y que por tanto no pueda acreditar que consumo renovable, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay ciertas dudas que habrá que despejar. Igual que está ocurriendo con otras tendencias, ¿eh? O sea, por eso la propia RES 3, ¿no? Que también en España estamos pendientes de la transposición, pues bueno, ahí entra más en el lado sobre todo, ¿no? De combustibles renovables, biometano, etcétera, pero bueno, que a la vez influye un poco en los objetivos que se pongan de RFBNO, por ejemplo, de hidrógeno, ¿no? Que a la vez van a influir un poco en esos PPAs que tengan y proyectos que tengan que desarrollarse, ¿no? Para cubrir las necesidades de los electrolizadores, ¿no? Entonces también en función de cómo esa normativa acabe saliendo, pues veremos, ¿no? Más impulso o menos a los proyectos. Y el último punto, que también es novedoso de este último cierre de año, ¿no? Y que va a impactar en 2026, es incluso por el lado de eso también de la demanda, digamos, de PPAs, el impacto, por ejemplo, en los electrointensivos de la propuesta de eliminación del requisito
de tener PPAs firmados por un 10% de su volumen eh, para poder recibir ciertas ayudas, ¿no? Entonces, bueno, pues son flexibilizaciones que igual en el pasado, ¿no? Por ejemplo, este requisito ha fomentado algunos PPAs, ¿no? En cierto tipo de consumidor, que igual en el futuro pues no lo hacen, ¿no? Que se verán compensados con otras medidas. Pero bueno, siempre el mensaje positivo es hombre, que siempre se buscan soluciones y si siempre, ¿no? Aunque sea un reto, ¿no? Luego habrá una forma, digamos, de compensarlo de otra manera, ¿no? Si las GDOs pues, al final evolucionan y no creemos que sea más en el corto, más en el largo, pero eso, a un sistema más parecido a horario, etcétera, pues también veremos pues, esquemas de precio que igual valoren más, ¿no? Pues unas horas que otras, bueno, pues veremos todo un sistema montado, ¿no? En torno a eso. Gracias, Rosana. Uriol, sobre esta primera parte que estamos haciendo de Ujú, resumen 2025, perspectiva 2026, con respecto a estos temas de batería, demanda, PPA, que nos ujú, puedes comentar o que le puedes comentar al público, porque hay mucho interés en muchos de estos temas. ujú. Pues mira, en cuanto a datos para 2025, yo creo que un poco suerte, suerte del apagón, porque si no, fue un año bastante previsible 2025. Eh, la demanda continuó creciendo, aunque ligeramente, los precios más o menos estuvieron a los mismos niveles, con la misma forma, precios bajos durante la primavera, las renovables continuaron creciendo tal y como venían creciendo. Las baterías a lo mejor es el punto que nos ha fallado un poco, pero bueno, ya veíamos difícil que fuera realmente una explosión. Realmente ha sido básicamente un parón. Por lo que en general bastante previsible en tema de datos del mercado y del sistema eléctrico. Bastante parecido o en evolución esperada respecto a 2024. Algunos datos, la demanda que subió ligeramente en 2024, ha subido algo más en 2025, 2,9%, aunque si corregimos por la temperatura y laboralidad se queda en un 1,6%, menos de lo que sería deseable, pero al menos se confirma el cambio de tendencia que vimos en 2024, después de varios años seguidos a la baja. El precio, como he dicho, se ha mantenido más o menos en los mismos niveles, ha subido un 3,6%, bastante parecido al de 2024, como en la misma forma, precios muy bajos durante la primavera, precios más altos durante el verano y el invierno. Ah, en otoño hemos tenido más precios bajos de los que tuvimos en otoño de 2024. Ahí ha cambiado un poco la forma. El otoño ha empezado a parecerse un poco más al verano, no tanto a la primavera, de lo que era normalmente, pero digamos más o menos dentro de lo esperado. La fotovoltaica ha seguido creciendo a un ritmo bastante impresionante. Estamos ya cerca de los 48 gigavatios instalados, un 23% más de lo que teníamos con lo que acabamos 2024. La eólica ha continuado subiendo también al ritmo más lento que venimos teniendo. Estamos ya en 32 gigas y medio, un 3,2% más solamente que en 2024. Y las baterías, que es el punto que a lo mejor en cuanto a previsiones nos ha fallado un poco. Ahora mismo, según Red Eléctrica, depende de cómo lo mires, pero bueno, alrededor de unos 31 megavatios solo de baterías instalados, crecimiento muy ligero respecto a lo que teníamos en 2024, pocos megavatios más. Pero lo que sí que destaca, y ha destacado Alberto, es la cantidad de megavatios, de gigavatios que ya tienen permiso concedido. Con los últimos datos de Red Eléctrica, más de 20 gigavatios de baterías con permisos concedidos. Es un orden de magnitud más de lo que, no, que diga, no, bastantes órdenes de magnitud más de los que tenemos ahora mismo. Y pendientes de permiso, 15 gigas. Eso sumando, nos vamos ya a valores de 30 casi, bueno, sí, 35 gigavatios de baterías. Es mucho potencial. Por eso esperábamos un poco con en optimismo que este 2025 empezáramos a ver algo. Parece que vamos a tener que esperar al menos hasta 2026. Por lo que ha comentado Alberto, que incluso le parece que el mercado de capacidad podría ser ya en 2027, yo tenía la esperanza que fuera
en 2026, si realmente tiene que ser un punto para el despegue de las baterías, pues a lo mejor quiere decir que tendremos que esperar otro año más con pocas baterías. Hay algunas preguntas sobre baterías que nos dicen, oímos hablar mucho de baterías, de todos los proyectos que las consultoras estáis haciendo, de toda la cantidad de capacidad que tiene ya permisos y las que piden permiso, pero realmente no vemos ninguna batería y es cierto, es cierto. De hecho, hemos hecho muchísimos proyectos de batería, con muchísimos más de los que hacemos en 2024. En 2024 hicimos infinitos más de los que hemos hecho en 2023, que prácticamente no teníamos. Pero realmente sí que hacemos muchos proyectos de baterías, sobre todo proyectos hibridados de baterías con fotovoltaica sobre todo, pero también con eólica o con ambas. Por lo que hay mucho potencial y en algún momento estos proyectos tienen que salir, porque como ha dicho Alberto también, hay muchas ayudas concedidas. El tema de la financiación por los bancos aún le acaba de faltar un poco de comprensión más de cómo van a funcionar esos revenue streams, perdón, pero están allí. Es decir, los spreads de precios que hemos tenido en este 2025, la mayoría de meses, el spread de 4 horas estaba por encima de los 100 euros el megavatio hora. Porque hay mucho revenue potencial para los proyectos de baterías, hay muchas ayudas concedidas, hay muchos proyectos, al menos de los que hemos preparado nosotros, con un retorno bastante atractivo, por lo que si no es 2026 tiene que ser 2027 seguro, el año de las baterías. Gracias, Uriol. No, tenemos una pregunta para terminar con la parte, pero bueno, voy a introducir la pregunta para terminar esta primera parte de cierre del 2025, inicio del 2026. Y la pregunta dice, ¿cómo resumirías en una frase el 2025? Entonces yo voy a ir más preciso. ¿Cómo resumirías en una palabra el 2025? Y bueno, ya es más complicado, ¿no? Y yo resumiría el 2025 con una palabra, batería. No por las que hay, sino por las que faltan. ¿Sabes? La falta de batería ha sido clave en el 2025. Porque si hubiéramos tenido más batería, los precios no se hubieran hundido tanto en la primavera. Eso es elemental. Si hubiéramos tenido más batería, tal vez no hubiéramos tenido el apagón. Eso también es fundamental. Si hubiéramos tenido batería, los bancos hubieran visto que el precio no se hundía y hubieran dado más financiación. Hubiéramos tenido más PPA, hubiéramos tenido más seguridad en las redes. Los grandes consumidores hubieran hecho más proyectos, porque esto es como una bola de nieve, o sea, a medida que va avanzando, va creciendo. El resultado es que en 2025 no hemos tenido baterías prácticamente. Muchos números, como yo planteaba, proyectos aprobados, pero, pero la batería no está. Entonces yo creo que lo más importante del 2025 han sido las baterías, pero las baterías que no tenemos. Entonces, si tuviésemos ahora baterías, todo sería mejor para todos, para los que consumen y para los que producen, para todos, para los que están invirtiendo, para los bancos. Y entonces no sabemos por qué tenemos ese parón, ¿sabes? No, los bancos dicen, nosotros vamos a invertir en batería, estamos ansiosos por invertir, pero necesitamos unos ingresos mínimos garantizados, que esos son los que no vienen, que esos son los pagos por capacidad, que como vemos se van retrasando. O sea que eso es clave. O sea, tenemos que incentivar de la mejor manera posible el uso de las baterías. Y bueno, con esta mm, parte ya terminamos lo que tenía que ver con nosotros directamente.